de noche, estoy saliendo a correr, hacer un fondo sostenido, unas 2 horas, a ver cómo el cuerpo reacciona. Son las, ya les digo, 5:40 de la mañana. Todavía queda como 1 hora para que amanezca. Vamos a ver cuestiones, vamos bastante luminosos, pero vamos derecho al parque. Voy contando en el medio a ver cómo resulta. A ver qué riesgos tengo. Estoy saliendo de noche. La seguridad, lo primero. Segundo, ojo donde pisas. Tercero, ropa reflectante, ropa que brille en la oscuridad para que te puedan individualizar. Son varios factores. Después te cuento lo de ahora. Estoy en ayunas, no tomé agua, nada, simplemente me levanté, fui al baño y salí. Habré dormido como mucho 6 horas. Pero dije, bueno, vamos a hacer la prueba, a ver qué se siente saliendo a correr 1 hora más temprano de lo habitual y cuáles son las sensaciones. Así es el parque. Esta es la reja que bordea el Parque Sarmiento y estamos avanzando lentamente para llegar al Parque Pioneros de la Antártida. 6 de la mañana y un par de minutitos y diría que en cualquier momento tienen que apagar las luces. Es tremendo como se pone claro muy rápido. Y esto me hizo acordar la hora. Una sola carrera tengo largada a esta hora, a las 6 de la mañana. Que fue Asunción. 21 kilómetros de Asunción, se largó a las 6. Obviamente por el calor que iba a hacer. Me acuerdo que al momento de la llegada, un poquito antes de las 7:30 de la mañana, la verdad que se sentía el calor. Pero bueno, otra de las experiencias que tengo para contar. Bueno, llevamos 4K, 20 minutos, más o menos. Igual estoy yendo más rápido de lo que hubiera esperado. ¿Será que hasta ahora hay más oxígeno? ¿Será que me levanté con ganas? Pero bueno, el último kilómetro hice 4:43 y la verdad no lo esperaba hasta ahora. Pero bueno, se escuchan los pajaritos cantar, es una gran hora, no hay tanto tránsito, me crucé a 3-4 personas haciendo ejercicios a esta hora. Y de a poco, como ven el fondo, empieza a clarear. Bueno, de a poco no es tan necesario ya mirar el piso, a ver dónde uno pisa, para evitar lesiones. Ya estamos en ritmo, ya prácticamente es de día, empieza a aparecer la gente. Los pajaritos siguen cantando y uno se empieza a acercar al horario en el cual se largan casi todas las carreras. Y esta es una de las grandes ventajas de salir a correr hasta ahora. Por allá al fondo quizás se ve, quizás no, pero ver el amanecer es una de las cosas que no tiene precio a la hora de salir a correr. Ese momento de soledad en el cual el sol empieza a iluminar, la verdad que es impagable. Estés en la playa, en la montaña o en la medio de la ciudad, es algo impagable. Bueno, llegando a la marca de 10, 48-45. Se está sintiendo, y siempre cuando corremos, lo que sucede es que en algún momento nos agarra, yo digo siempre, el bajón psicológico, en el cual la cabeza se tiene que acomodar. Que habitualmente para mí es entre el 60 y el 70% del recorrido, del total de lo que uno va a hacer. Ahí es donde cuesta y te empiezan a pesar las piernas, te falta el aire, necesitas hidratar y eso es donde te pone a prueba para seguir mejorando. Bueno, frenamos unos segundos a tomar agua. Hay que hidratar, por más que no se sienta el calor y todo, hay que hidratar. Tengo que recordar que estoy en ayunas, no tomé ni agua antes de salir y ahora en el kilómetro 12 estoy frenando a hidratar en estos bebederos de la ciudad. Bueno, cerramos 20
4:57 promedio. Excelentes sensaciones, sobre todo por lo que cuesta salir tan temprano, el madrugón, haber dormido menos, pero bueno, es parte de ese acostumbramiento que uno tiene que hacer, ese hábito, esa costumbre y esa necesidad de generar la rutina, de saber que en determinada hora vas mejor que en otras y saber que es un pasito más siempre hacia adelante.